Money Talks, donde exploramos el fascinante mundo de las finanzas de una manera accesible y educativa. Un espacio para hablar del dinero sin rodeos. Junto a Esteban Bogantes y Brian Mayorga. Money Talks. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Money Talks. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Hoy con un tema sumamente importante. Vamos a estar hablando de la importancia de tener una correcta asesoría tributaria en sus empresas. Hoy más que nunca este tema se vuelve súper relevante y para eso, bueno, tenemos una gran invitada, Vanessa Vega Álvarez. Vanessa, bienvenida a Money Talks. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy amables. Bueno, vamos a empezar primero. Acá en Money Talk siempre nos gusta hablar primero de las personas, de su historia, de cómo han llegado, cuál ha sido su trayectoria. Así que Vanessa, contanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria profesional. Primero, ¿dónde estudiaste? Inclusive desde tiempos de colegio, universidad, tu formación. ¿Cómo ha sido esta historia para saber cómo llegamos hasta el punto de hoy? Claro, muchas gracias. Bueno, yo soy oriunda de Guadalupe y me formé en educación privada. Hice tanto la escuela como el colegio en zona de Moravia, y por influencia de mi papá principalmente me fui direccionando hacia el lado de las ciencias sociales. Entonces, una vez que salí del colegio comencé a estudiar Derecho, terminé mi universidad en la UACA y justamente a partir de ahí en algún momento pensaba, bueno, voy a trabajar en el Poder Judicial, me gusta la judicatura, pero por circunstancias económicas tuve que comenzar a trabajar incluso estando en quinto año de la universidad. Y ahí tuve una oportunidad de trabajar durante 6 meses en el Departamento de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda. Eso me abrió las puertas como para entender un poco que más allá de lo que uno pudiera conocer en el Poder Judicial estaba el Poder Ejecutivo y cómo funcionaba. Concluí mis estudios y se presentó la oportunidad para comenzar a trabajar en el Ministerio de Hacienda. Ahí estuve más o menos entre 8 o 9 años. Tuve una carrera impulsada muy rápidamente, no pude hacer toda la carrera tal cual porque a los 24 años de edad era directora de un programa presupuestario en el área de ingresos. Joven. Sí, muy joven. Fui la primera directora de la Policía de Control Fiscal. Estuve allí 4 años. Posterior a eso pasé al Tribunal Aduanero Nacional como juez e instructora. Entonces, como dice uno, comenzó a crecer la carrera y de ahí pasé como asesora en la Dirección General de Aduanas. Entonces, durante todo este tiempo me permitió tener más roce, digamos, con los usuarios, entender también el por qué el Estado requiere los ingresos, cómo se mide la recaudación, toda la problemática que se genera cuando tienen que preparar proyectos de ley, ¿verdad? Que tienen que ir a presentarlos al Congreso, las etapas de negociación, que aunque no era un rol en el que yo estaba directamente participando por la posición que sí tenía en el Ministerio de Hacienda, pues me tocaba ir a reuniones a nivel de ministro, viceministro. Posterior a ello, se presentó la oportunidad de ir a trabajar al sector privado. En un principio iban a ser solo 6 meses. Bueno, esos 6 meses se tradujeron 20 y tantos años ya, o sea, ya son bastantes. Dejaste la parte pública y brincaste a la parte privada. Eso es un cambio interesante, importante y total, ¿verdad? Sí. De hecho, en ese momento de mi vida hizo como que yo hasta me replanteara qué quería hacer con mi futuro, ¿verdad? Porque yo sí me había visualizado como de carrera administrativa. Entonces, el pasar al sector privado y entender que a nivel empresarial hay necesidades digamos, de ayuda en diferentes aristas, pues me resultó supremamente atractivo y como dice, me quedé. Entonces ahí estuve trabajando en una Big Four durante casi 15 años y medio, ascendí nuevamente. ¿Y en la parte pública estuviste cuánto? Estuve casi 9. 9 años y 15 en lo privado, en esa segunda etapa. Okay. Sí, exactamente. Y por motivos ya personales salí de allí y trabajé en una empresa consultora costarricense durante 2 años y medio. Y aquí, ahora decidí emprender. Y ahorita estás con tu propio emprendimiento. Exactamente. ¿Qué se llama? Se llama Hikari Legal. Hikari Legal. Exactamente. Ok. Ya vamos a ir con Hikari Legal. Vamos a quedarnos un poquito en este preámbulo de tu historia, que es muy interesante por el match, digamos, que has hecho entre lo público, lo privado,
conociste el mundo interno de Hacienda, Exacto. de tema de recaudación, la importancia de los impuestos, que eso es algo que de este lado no vemos mucho, ¿verdad? Nada más vemos que nos quitan plata, Exacto. ¿verdad? Pero no sabemos como la importancia que eso tiene. Y creo que es importante por un tema cultural también, un tema de cultura empresarial, Así es. porque vamos a ver, y aquí voy a hablarlo a nivel general, pero nos hemos vuelto un país, y yo creo que el latinoamericano en sí es muy como de tratar de evadir todo lo que pueda, ¿verdad? De impuestos, porque siente como que lo están despojando de sus recursos, Sí. Pero muchas veces es porque no vemos la importancia de ese flujo de recursos Correcto. hacia el Estado. Correcto. Vos estuviste con muchos proyectos de ley, con muchos temas presupuestarios. ¿Cómo se vive eso a lo interno, digamos, el ver desde dentro de Hacienda el cómo generar ese flujo de recursos para los proyectos país que existen? Tal vez en aquel momento en que Intel estaba muy, muy presente a nivel de Costa Rica, de hecho cuando se hacían esas valoraciones, se hacían cálculos con o sin Intel. ¿Cómo sin Intel? Yo escuchaba eso cuando estaba en la universidad. Es un hecho. Sí, sí, y después correcto. con o sin Recope. Es una realidad. O sea, ¿qué es lo que hace el ministerio? Necesita identificar a dónde están llegando sus recursos, producto de qué impuesto. Correcto. Y además es tener muy claro el panorama también de, bueno, podemos tener grandes empresas que nos contribuyen, pero ¿qué pasa con la masificación de los contribuyentes? ¿Están cumpliendo con la normativa o no? Sí, que esos pequeñitos son pequeñitos, pero son muchos. Claro, es volumen. Claro. Y yo creo que usted hizo, o sea, una mención muy importante en la parte de la cultura tributaria. Y yo creo que aquí una de las primordiales funciones que ha tenido el Ministerio de Hacienda durante los últimos años es transmitir información. Ese principio de transparencia sí lo están logrando, pero Sí. a nosotros como ciudadanos nos corresponde, somos responsables de también informarnos. Porque Totalmente, en claro. esos informes trimestrales que ellos rinden, ahí se indican de dónde están proveniendo los recursos, cuál es el nivel de endeudamiento que tiene el país y a dónde se está dando ese gap, la brecha y qué necesita, por qué necesita el gobierno y por qué esta administración y las anteriores han sido muy enfáticos en el tema del control del gasto. Esa información normalmente no sale a la luz pública. Antes eso no se hablaba, en realidad eso no se hablaba. No. Aquí no se escuchaba hablar, por ejemplo, del superávit primario, de eso no se escuchaba hablar. En los últimos gobiernos y en este específicamente, que es como más abierto, libros más abiertos de entender, y ganamos tanto, gastamos tanto y debemos tanto. Tenemos un problema. O sea, que tenemos que atacar vía país, que creo que eso ha ayudado a concientizar más. A los empresarios y a la misma población en general, porque yo también, la misma población se ha vuelto como fiscalizadora, digamos, de que, bueno, porque usted no me da para factura, o sea, porque usted no me está facturando, ¿verdad? O bien que el empresario, al decir justamente, yo estoy pagando impuestos y no lo estoy viendo traducido en obra o no se están dando las oportunidades, poder discernir que una cosa es tema bancario, ¿verdad? Correcto. Temas de oportunidades de créditos y demás, y otra es la responsabilidad que le compete al gobierno en distribuir esos recursos. Pero entonces hay un efecto en cadena, o sea, no solo está distribuir los recursos, sino que cada ministerio tiene que hacer su labor de presupuestar y ejecutar, ¿verdad? Que también creo que en algún momento siempre se menciona y casi siempre para estas alturas del año, en donde se habla de que los ministerios o ciertas municipalidades no ejecutan su presupuesto. Entonces, estando yo en el ministerio, ¿qué es lo que sucedía y lo que uno veía muy común? Que a cierta época del año, simplemente si ciertas partidas presupuestarias no se ejecutaban, la parte de presupuesto giraba la instrucción y decía, para el año entrante, cuando usted me mande a mí el anteproyecto de presupuesto, yo voy a ver cómo usted administró el anterior. Ejecutó lo que Entonces, tenía. si usted me vuelve a pedir dinero en esta cuenta y usted no le ejecutó en un 100%, como quien dice, no se vale. Pero ¿qué pasa también? ¿Verdad? Que hay mecanismos internos que permiten hacer transferencias de fondos dentro de esas subcuentas de lo que ya yo voy ejecutando y voy liquidando y me quedé sin suficientes fondos, viáticos, combustibles, etcétera. Entonces, es parte de gestionar un presupuesto. A hoy creo que la administración sí se ha preocupado por ser muy mesurado con no solo la elaboración del presupuesto, sino que cada ministerio les toca justificar apropiadamente, porque ya no es tan sencillo decir, bueno, son 100, 200 millones, ¿verdad? Y que también han habido cifras, y creo que desde que se estuvo en la asamblea del proyecto para lo que es hoy la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, era que la ministra argumentaba con toda propiedad no solo el nivel de endeudamiento que teníamos, sino qué podía sucedernos en un futuro próximo si no tomábamos ciertas medidas. Consciente
que la aprobación del impuesto al valor agregado no iba a ser la solución, correcto, ¿verdad? Sino nada más estamos ordenando. Pero creo que en eso también hay que tener muy claro que nuestra legislación tributaria es de los años 80, igual que la legislación aduanera, que se han empleado reformas, pero que han sido parciales. Entonces, ciertamente nosotros como país necesitamos actualizar nuestra normativa, pero lo hemos ido haciendo según la apertura política o el espacio político que ha habido. Correcto, sí. Y yo creo que es claro, sobre todo en los últimos periodos, en los últimos años, que Hacienda se ha venido haciendo un trabajo de modernización, de actualización. Ahorita vamos a hablar de lo que está pasando actualmente con ese sistema Tribu, ¿verdad? Que ha tenido a muchos contadores ahí con dolores de cabeza y eso, pero bueno, que es parte del cambio que tiene que haber para buscar una mayor eficiencia de los recursos. Se ha hablado mucho, inclusive a nivel político, de la gran cantidad de impuestos que hay, que son más de 105 por ahí, ¿verdad? 105 impuestos, y que realmente son como 5 o 7 los que tienen algún peso importante dentro de la estructura, y que eso quita eficiencia al Ministerio de Hacienda para poder hacer una adecuada recaudación y poder enfocar más su gente a lo que realmente mueve la aguja, o sea, ¿verdad? A lo que vos decías. Sí. ¿Cómo lo viviste vos cuando estuviste en el ministerio? ¿Viste realmente que eso sucediera así? Tal vez esa parte no tenía esa visibilidad tan a detalle, porque participaba, digamos, en reuniones más macro, pero siempre ha sido un tema histórico. O sea, el foco de interés para la administración en cómo va la recaudación siempre ha sido impuesto sobre las utilidades, impuesto general sobre las ventas anteriormente, a hoy impuesto al valor agregado. El impuesto de remedios al exterior viene, como quien dice, ganando terreno por el tipo de transacciones que tienen las empresas hoy en día, ¿verdad? Con muchas entidades que están en el exterior, pero esos pequeños impuestos efectivamente no suman, o sea, porcentualmente no logran ser suficientes como para... Y requieren recurso operativo y recurso que se podría destinar a... Eso es relativo, porque en realidad todo el sistema tributario está concebido para que sea de autoliquidación. ¿Qué significa esto? Que es justamente el empresario el que a partir de su información contable financiero prepara la declaración a nivel tributario y determina cuánto es el impuesto por pagar. Entonces, la participación de la administración no va a estar en este primer estadio. Donde el empresario tiene que tener muy en claro es que si va a ser fiscalizado, lo que el auditor va a esperar es corroborar si esa declaración, tal y como la reportó, es correcta o no es correcta. Entonces, sí hay una participación de la administración, pero no es una administración paralela, sino más bien a posteriori, si queremos decirlo así. Ok, muy bien. Bueno, volvamos ahora otra vez a tu desarrollo profesional y vamos ya a la parte privada. Cuando pasas de lo público a lo privado, ¿qué te encontrás? ¿Cuál es esa otra parte de la historia, ese otro mundo diferente ahora jugando en el otro equipo, digamos así? Interesante porque justamente estando yo en el tribunal logro identificar que la formación meramente legal podría resultar insuficiente, ¿verdad? A nivel de conocimiento, y que es necesario complementarlo con otra carrera, y en ese momento yo opto por una maestría en administración de empresas. Ya estando en el plano privado y en el área de servicio en el que me desenvuelvo, a pesar de que tenía la formación como abogada y con la maestría en administración, si tengo que tratar con gerentes financieros o tengo que tratar con contadores, necesito tener los conceptos contables. Entonces, la formación académica se ha mantenido constante, incluso tratando de adquirir nuevos conocimientos. Ahora yo sé que está muy de moda la parte de inteligencia artificial y demás, pero todas estas novedades obligaron a que, saqué un técnico en contabilidad en el Instituto Tecnológico, igual que la maestría en administración de empresas en el Tecnológico. Tuviste que sumar más herramientas a lo que ya tenías para complementar. Así es, sí, claro. Porque la necesidad empresarial no es tan estricta, en el sentido me voy a quedar solo en un contrato o solo en un asiento contable. O sea, normalmente la necesidad de los empresarios es: necesito una solución. Una visión más amplia de lo que está pasando. O alguien que me pueda identificar todas las aristas. Entonces, en esa línea fue que comencé a desarrollar más, digamos, conocimiento. Sí, y este tema
financiero, contable, legal se vuelve vital en las empresas. De hecho, yo tengo algo que siempre digo a la gente que quiere inclusive emprender de cualquier cosita, digamos, por mínima que sea, hágase siempre rodear de un buen abogado. Así es. Y de un buen contador. Eso es parte del gasto que usted tiene que tener. Usted sin eso está expuesto a 1000 errores que le van a pasar en algún momento, de firmar contratos que no tenían que haber firmado, con condiciones que no tenían que haber firmado, y de ir llevando su parte contable, financiera, de forma ordenada o desordenada, que eso va marcando una gran diferencia, no solo en la información que tiene la empresa para tomar sus propias decisiones, sino de cara a Hacienda, digamos, de estar en paz con Hacienda. Eso es lo que le va a permitir, es lo que le va a permitir estar tranquilo. Exacto. Pero todavía estamos en esa lucha, digamos, ¿verdad? Yo creo que todos los que somos asesores y consultores estamos en esa lucha de hacer entender al empresariado de la relevancia de esto, porque lo ven a veces como un gasto, y no es un gasto, es parte de su operación, tiene que estar, porque realmente marca mucha diferencia. Evidentemente sin nombres y sin datos específicos, pero de forma general, me imagino que has visto muchos casos en donde el llegar con tu conocimiento a una asesoría realmente ha significado la vida o la no continuidad de un negocio, por ejemplo. Ahí es curioso porque depende del momento en que se llega. Están las empresas, y creo que es muy oportuno hacerlo ver, hay empresas que justamente por tratar de no incrementar mucho el gasto, claro, ¿verdad? Dicen, no, aquí yo lo manejo todo internamente y yo sé que todo está bien. Yo he presentado todas las declaraciones, tengo mi documento de soporte y tal, pero no tiene una visión de un tercero que pueda corroborar si lo afirmado por su equipo es correcto. Además de que hay que tener el cuidado de que uno no puede ser juez y parte, ¿verdad? Entonces, en algún momento es conveniente que llegue un tercero y confirme que esa tranquilidad que tenía el gerente general o tenían los dueños es así. Eso por un lado. Y segundo, que a veces, y es algo muy propio de nuestra cultura, no solo por ver al final, sino de que ahora sí me llegó el requerimiento de tributación o me están auditando y creo que las cosas no están tan bien. Somos reactivos. Exacto. Entonces podemos notar esas dos. Sí hay que hacer una distinción entre las empresas extranjeras de las locales. En las empresas extranjeras uno ve un comportamiento en todo momento que lo que tratan de proteger es su reputación, que su nombre no se vea expuesto. No esperan a que pase un evento, sino que van tomando las previsiones. Independientemente del tamaño. Cultura empresarial distinta. Exactamente. Claro. Independientemente del tamaño, ellos hacen trabajo preventivo. Correcto. Y solucionan y le dan la importancia que se merece. Porque, claro, tiene que reportar a sus accionistas. Entonces, yo creo que en ese sentido no debería haber ninguna distinción entre una empresa extranjera a una empresa costarricense independientemente del tamaño. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esa empresa le pertenece a personas. Entonces es muy, muy lamentable cuando ya va y se le dice a los accionistas, no tienen ustedes utilidades que repartir porque resulta ser que lo que tenemos son pérdidas. Exacto. O vienen teniendo pérdidas recurrentemente y ahora cuál va a ser el auxilio para ver si podemos sacar a flote o no la empresa. O tenemos un problema con el ministerio y debemos una buena cantidad de dinero. Sí, y es interesante, mira, porque es un tema de percepción. Las empresas extranjeras, esas empresas grandes, pues nos reportan a sus accionistas o inversionistas. Pero pongámoslo al tema nacional, que también hay empresas de ese nivel que tienen inversionistas, pero muchas son empresas familiares. Así es. ¿Qué más importante que reportarle o tener tranquilidad para tu familia? Así es. ¿Verdad? Para tu patrimonio, tu herencia, lo que estás dejando a tus hijos, el que la empresa esté ordenada financieramente. Y eso es algo, sí, que nos queda camino todavía de seguir haciendo cultura. Pero bueno, cada día más yo creo que el empresariado, y ya aterrizando a la actualidad, sobre todo con estos cambios que se están dando, ¿verdad? Hablamos ahora de este cambio de tribu que está viniendo, que tiene, como decía yo al principio, muchos contadores con dolores de cabeza a ver cómo se adaptan a este cambio, pero van a tener que hacerlo sí o sí. ¿Y qué es lo que busca propiamente eso? A ver si nos explicas este cambio de este sistema, qué es lo que está buscando el ministerio propiamente hacer con esto y cómo los empresarios deberían prepararse para asumir este cambio. Claro. Mucho se ha hablado de Tribu CR y de Atena, que es el sistema también que va a entrar en operación para la parte aduanera. Y yo creo que no tenemos, primero, que temerle al cambio. Eso es fundamental. Segundo, adquirir conciencia de que el Ministerio de Hacienda está haciendo un esfuerzo por migrar a una plataforma tecnológica
dejando de lado la que tenía de los 80s y donde efectivamente tenía muchos sistemas que no se comunicaban entre sí. Esta inversión y esta puesta en marcha de TribuCR para el ministerio representa un avance sustancial. Entonces, si yo lo veo con el sombrero del Ministerio de Hacienda, ellos lo que buscan es una mayor eficiencia, incluso hasta con sus propios recursos. Ya no se habla más, y no lo volvimos a escuchar, que necesitamos más personal, porque de hecho no hay voluntad política para que se contraten más personal, sino con los profesionales que tiene la administración, es saber aprovechar la información que de por sí está disponible vía declaraciones y realizar mejor análisis de datos. Eso es lo que propone TribuCR. Segundo, que el contribuyente tenga acceso a la información de manera más expedita. A hoy, para obtener un estado de cuenta integral hay que hacer una gestión, hay que esperarse 10 días y si no la planteé bien me la archivan, listo. Ya con TribuCR yo voy a ser autosuficiente y ingreso la información y voy a tener la información en tiempo real. Eso va a ser totalmente ventajoso. El empresario va a poder hacer eso. El empresario lo va a poder hacer directamente. Acceso a información importante, rápido. Exacto. Entonces hay una herramienta dentro del TribuCR que se llama OVI, que es la oficina virtual, que es la que va a permitir ese tipo de gestiones, para que en tiempo real yo pueda hacer gestiones, pueda presentar consultas tributarias, pueda gestionar estados de cuenta integral, pueda pedir, digamos, disminuciones de pagos parciales, que usualmente a los empresarios les duelen los bolsillos cada trimestre, claro. Y solicitar devolución, digamos, de saldos a acreedor. ¿Qué es lo que sucede? Que, y ahí una nota, el empresario tampoco puede dejarle 100% la responsabilidad al contador, porque el contador, sea que lo tenga en casa o sea un externo, es una persona que lo auxilia y le ayuda, pero no es la persona que debe tomar ciertas decisiones que puedan tener un impacto a nivel empresarial. ¿verdad? Eso está muy bien. Sí. Y quedémonos un poquito ahí en ese punto. Lo voy a plantear de dos variables. Porque de hecho te iba a tocar este tema. Me ha tocado verlo en empresas en donde el contador se ha como quedado también en una parte en donde solamente ingreso y meto datos. Y el contador ha tenido que evolucionar a algo más estratégico. Pero, como bien decías, tampoco puede tener la potestad de tomar decisiones sin tener al menos la guía o ya el visto bueno de la gerencia o de las personas líderes en la empresa. Ahí es muy importante un tema de estrategia. Que las empresas tengan estrategia ya planteada para que este contador sepa cuál es la dirección que tiene que tomar la empresa o el camino que tienen que seguir en la toma de decisiones contables y financieras. O sea, tiene que venir de arriba. Y la cultura, volvemos otra vez, la cultura tributaria. Es muy común escuchar al dueño o al gerente general que dice, es que mi contador me dijo, no lo sé, tengo que preguntarle al contador. Eso no es posible hoy. No debería ser así, ni en un futuro. Porque, nuevamente, él procesa información. Esta persona que tiene mucho conocimiento le tiene que proponer a la gerencia o a la gerencia financiera o mostrar datos y poder atender consultas que se den o bien hacer análisis, pero no es el tomador de decisión final. Ahí creo que hasta dentro de la misma organización, si pretender que hablemos de la parte muy corporativa, tiene que quedar muy claro cuáles son los roles y las funciones de cada uno. Totalmente, ¿verdad? Sí. Para no delegarle responsabilidades a quien no corresponde o bien que el que tenga que tomar las decisiones las tome a partir de información que sea veraz, que sea robusta, que cualquier persona que llegue a consultar pueda entender el porqué de tal o cual información. Entonces, en esa parte con los cambios que se vienen, desde la perspectiva de la administración es eso. Ahora, ¿qué representa entonces para el empresario? Creo que no hay que alarmarse. Lo que sí es tomar acción. ¿En qué sentido? Bueno, no perder de vista que aunque entre un nuevo sistema que se llame TribuCR y Atena, la administración en general tiene un periodo de 4 años para hacer revisiones a posteriori de toda la información que ya se presentó. Entonces, si hoy se está fiscalizando el periodo 2022, eso es independiente de TribuCR. Sí, eso ya pasó y ya se hizo con lo que estaba. Exacto. Entonces, el empresario debería, es como una sugerencia, tener conocimiento de si tengo o no una contingencia en esos periodos fiscales. ¿Por qué? Porque todavía no ha entrado TribuCR.
O sea, hay un espacio, correcto, una ventanita que se está reduciendo conforme transcurren los días, que a estas empresas le daría la oportunidad para mapear, para valorar esos riesgos si los hay, o para enmendar si es necesario y mostrar una cara sin riesgos, o sea, una cara limpia en el nuevo sistema. Que ahí es donde empresas como Hikari hacen esa labor importante de ir y revisar y decirte, mira, esto está bien, esto podemos ajustarlo, esto hay que revisarlo, esto hay que del todo ver cómo lo modificamos, ¿verdad? Hablarnos de Hikari y cómo Hikari ayuda a las empresas en este tipo de situaciones. Claro, claro. Con esa visión empresarial más que todo, porque sí es preferible para nosotros, digamos, que no quedemos segmentados en que somos abogados. No, somos consultores empresariales. Correcto. De modo tal que con una visión, sí, con formación, digamos, mucho más multidisciplinaria, poder acompañar a las empresas en identificar, sí, si hay alguna contingencia, eso en primer lugar. Segundo, si a partir de la forma del modelo empresarial quizás hay alguna oportunidad para hacer las cosas de una mejor manera, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista corporativo. Que casi siempre las hay, ¿verdad? Totalmente. Casi siempre totalmente. las hay. Porque la gente tiende a disociarlo. Es decir, Sí, claro. Yo voy a llamar a mi abogado porque necesito que me haga un contrato. Pero, por ejemplo, se reúne en junta directiva y no hay ningún acta de nada. Sí, exacto. Después llega tributación y lo fiscaliza y dice, ¿y cómo me justifican ustedes estos montos? ¿A dónde está la documentación soporte? ¿Qué fue lo que hicieron? Y no hay manera, ¿verdad? Entonces, ahí vuelvo al punto de esa integralidad, de que la empresa pueda decir, yo tengo la documentación soporte que me va a permitir enfrentar un proceso de fiscalización tributaria. Y si estamos en el ámbito aduanero, en donde todavía quizás es más complejo, porque los impuestos a pagar en importaciones lo determina un agente de aduanas, o sea, un tercero subcontratado, es que el empresario sepa si los cálculos de impuestos que me hicieron están correctos o no están correctos. Y con esto quiero llamar la atención a un periodo que está todavía abierto, que no está prescrito, y es en el año que tuvimos el hackeo. En el año que tuvimos el hackeo, claro, esos meses que están allí, desde el punto de vista aduanero, mucho de las mercancías ingresaron pagando los impuestos que se habían determinado y pueden ser revisadas, ¿verdad? Porque llegó un punto en que los depositarios fiscales estaban llenos de mercancía y dijeron, tenemos que liberarlo. ¿Hackeo fue en 2023? ¿O 22? Yo creo que 2023. 23 tuvo que hacer, ¿verdad? Sí, es un par de años. Varios meses, es un par de años. Sí. Y en la parte tributaria, de igual manera, hay información que se perdió. Claro. Y la carga de la prueba en todo momento la tiene el contribuyente. Entonces no podemos decirle a la administración, pero es que pasó con el hackeo. No, usted tenía que haber tenido eso, porque tienen la obligación de tener la información durante un plazo de 5 años. Correcto. Exactamente. Entonces, según la situación de la empresa, Hikari Legal o Vanessa Vega puede llegar y acompañarles. ¿En qué sentido? Justamente revisando si tengo dudas específicas, qué me representa a mí, por ejemplo, la entrada en vigencia de Tribu CR, resulta ser que yo no retuve el porcentaje que me correspondía por remedios al exterior, o cambié mi modelo empresarial y en el último periodo reporté pérdidas, me podría exponer o no, como para entonces ir documentando apropiadamente, porque negocios son negocios y al final de cuentas, si una empresa cambia su esquema comercial o está pensando en hacer ajustes en su esquema comercial para poder enfrentar el futuro próximo, entonces tiene que analizar cuáles son las implicaciones que podría tener desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista aduanero, o sea, cómo se van a ver ellos esa fotografía en los años venideros. Ok, Vanessa, no, súper interesante, de verdad que agradecerte, ya se nos fue el tiempo del podcast, pero muy importante todo lo que nos has aportado en este espacio, y para la gente que nos está viendo, que tiene empresas y negocios, pues realmente es algo a lo que tienen que ponerle mucha atención, que les puede evitar muchos problemas y hacer tener este tipo de consultorías, de revisiones, de forma de que podamos anticipar el problema y no cuando ya pues lo tenemos encima. Realmente hace una gran diferencia. Vanessa, ¿dónde te puede buscar las personas? ¿En tus redes sociales? Claro. ¿O números de teléfono? Claro, en LinkedIn me pueden ubicar como Vanessa Vega y me pueden llamar por teléfono o mandarme un mensaje a WhatsApp al 8387-4584. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto, muy amable. Esto fue todo por este episodio. De verdad que información muy importante para que la tengan en cuenta para sus negocios. Los esperamos en el próximo Money Talks.